Bendiciones de Dios nuestro Señor para todos. Sean bienvenidos a Frente Ministerial, amigos de Jehová. Aquí estamos nuevamente bajo la unción y la presencia de Jehová nuestro Señor para llevarles la palabra de vida eterna a todos ustedes. Esperamos que se encuentren bien y que estén fortalecidos en la unidad de la fe, leyendo la palabra de Dios. La palabra de Dios es pura ciencia, entendimiento de las cosas hechas, cómo debo vivir, por qué las cosas están hechas como están hechas, de qué manera debo actuar, pensar, relacionarme. Bendito sea Dios. Si lo miramos desde esa óptica, todo va a ser mucho más fácil, amén, porque en la cabeza y en el corazón de las personas hay un cierto espíritu de religiosidad que hace que la persona se aparte, lo que el mundo llama ideología, una mala ideología de las cosas espirituales, y por esa razón tienen una mala concepción. Bendito sea el Señor, amén. A profundidad estaremos hablando de eso mucho más adelante, si Dios nos lo permite. Vamos a empezar en el día de hoy por 2 Corintios 5:20. Hablemos un poco de los aspectos generales de la iglesia, para ir afirmándote el conocimiento, entendimiento, para que tú sepas qué es, de dónde procede y para dónde va. Amén. 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo que te reconcilies con Dios. Amén. La palabra dice que la iglesia en la tierra es una embajada. Ya te lo había dicho en anteriores ocasiones. En esta ocasión te lo reafirmo a través del versículo de la palabra de Dios que nos da la claridad de los conceptos que emitimos. Amén. Dice el Señor que la iglesia es una embajada que trajo el Señor Jesucristo. Jesucristo es el embajador. Un embajador o una embajada es un lugar que está en otro país con todo el poder y las características del país de origen. Amén. Nadie ni nada tiene influencia sobre esa embajada, ni siquiera el gobierno de turno tiene influencia sobre esa embajada. Bueno, sí, las buenas relaciones entre los países. Amén. Eso para explicarte en términos generales qué es una embajada. Luego, la iglesia, las cosas de Dios en el mundo, son una embajada puesta por Dios y el Señor Jesús. Amén. Primera de Timoteo 3:15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Te lo voy a repetir. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aquí en 1 Timoteo 3:15 te lo ratifica, pero ya te dice él que la iglesia es su casa. Tú estás buscando a Dios, tienes que ir a la iglesia, entendiendo por iglesia no el lugar físico. Iglesia es el lugar donde las personas que creen en los principios espirituales que dejó Jesucristo se reúnen y los practican. Amén. La intención es acercarnos más de lo que podamos a esos principios espirituales y salirte de los carnales. Eso es todo. Bendito sea el Señor. Amén. Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Aquí te ratifica nuevamente lo que te digo. El que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él es el primogénito de los muertos porque es el primero de los seres humanos que murió y resucitó. Primogénito es primero, el primero que murió y resucitó, es lo que está diciendo el Señor. Amén. Ahora, Él es la cabeza, ¿por qué? Porque Él la constituyó. Cuando Él vino, deja el mensaje de salvación, lo que conocemos como evangelio, y deja los principios, y todo aquel que lo escuchó y le creyó, que fueron los primeros apóstoles, a esas personas se les llama discípulos y les deja el encargo que les deja, y de predicar el evangelio por todo el mundo, y ellos comienzan a establecer los principios espirituales, y a los lugares donde se reunían se les llamaba iglesia, y desde entonces y hasta nuestros días el evangelio es propagado. Bendito sea el Señor. Amén. Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen o no tenemos excusa. ¿Qué se hace en la iglesia? Se muestra el poder y la deidad de Dios en sus aspectos morales, espirituales y físicos.
físicos a través de milagros y prodigios, espirituales a través de mostrarte las características de Dios, su naturaleza y su ser, y morales, las características de las cosas malas y de las cosas buenas, para que tú tengas una guía clara de qué quiere Dios y cómo debes vivir tu vida. Bendito sea el Señor. En términos generales, eso es lo que se hace, el fin, lo que se muestra en la iglesia. Hay muchos fines, muchos objetivos, muchos propósitos de la iglesia, pero en términos generales es mostrar las características de Dios, de ese Dios eterno que está en los cielos, está en el tercer cielo, dice la palabra, y que mandó al embajador Jesucristo a nuestra tierra para que nos enseñara los principios de ese reino. Amén. Su poder y deidad, resucitar muertos, todas las señales y prodigios que él hizo, gloria a Dios, y que hoy le delegó a su iglesia. Vamos a mirar un poco el orden de la iglesia, cómo se debe mover, porque él las establece. Amén. Él es la cabeza. Dios dice que él habla a través de sueños. Cuando una persona entiende la palabra, ese se llama don de profecía. Hay milagros y prodigios, ya lo vamos a mirar. Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Él le da a la iglesia las funciones básicas. ¿Cuál es la función básica? Predicar el evangelio. Lo demás de la iglesia es añadidura, porque después viene una obra que se debe construir, que se trabaja para construir. Pero básicamente lo que se hace en la iglesia es predicar el evangelio, la palabra revelada, el alimento espiritual. Marcos 16:17, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. El Señor dice que Él mismo da testimonio de la persona que cree. ¿Cómo? A través de milagros y prodigios y los dones que ya te los voy a mostrar. Amén. No se trata de tener una fe fingida o una fe falsa, se trata de estar fundamentados con entendimiento en la palabra de Dios, porque el evangelio no es una mentira. El evangelio es tan real y más real que tú y que yo. En el evangelio Dios se muestra. Bendito sea Dios. Otra cosa es la incredulidad de la gente para creer cualquier cosa, no solamente el evangelio, cualquier cosa. Porque el pecado tiene una característica, vuelve al hombre incrédulo, a cualquier ser humano. Amén. Entonces él se muestra a través de las señales al que realmente cree. El don va apareciendo y esa persona va siendo parte de la iglesia, del cuerpo de la iglesia. Amén. Primera de Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. El Señor te está diciendo en esta hora, en esta palabra, que después que aparece las personas que creen y la manifestación de los dones a través de la persona, porque Dios entrega el don y el don se manifiesta, ahora viene trabajo en la obra. Ya creíste, ya escuchaste, ya te predicaron, ya escuchaste, ya creíste, ahora viene trabajo en la obra, para que la obra crezca en todos sus aspectos. El grupo de alabanza, las personas, los lugares donde debemos estar para predicar, las personas entregadas al trabajo de la obra, llevando la palabra de Dios a todas partes, a todo el que tenga oído para escuchar. Ese trabajo en la obra ya comienza, ya hace parte de lo natural. Amén. Como cualquier otro trabajo, ya se hace parte de lo natural. Y el Señor llama, el que escucha, el que cree, se va manifestando el Señor a través de él y viene a ser parte de la iglesia, parte formal y verdadera de la iglesia. Bendito sea el Dios de todo poder y todo saber. Amén. Bueno, a todas estas, ¿cuál es el trabajo de Dios en la iglesia? ¿Cómo sabes tú cómo se manifiesta Dios para que tú lo veas? Lo que sucede es que Dios es simple y sencillo, y Él dijo que con simpleza y sencillez se iba a manifestar y que la gente no lo iba a ver, pero todas las cosas se iban a cumplir al pie de la letra. El que cree será salvo, pero ya se manifestó el Señor. Vamos a ver, 1 Corintios 12 del 7 al 10. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu
para provecho, la manifestación del Espíritu para provecho. El Señor te está diciendo acá que Él se manifiesta a través de la persona, a través de su Espíritu Santo, a través de dones y prodigios. Vamos a mirar. Porque a esta les dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Es lo que usted está escuchando, escucha aquí cada sábado. A otro palabra de ciencia, es lo que escucha acá, según el mismo Espíritu. A otro fe por el Espíritu, a otros dones de sanidad por el Espíritu, a otros hacer milagros, a otros profecías, a otros discernimientos de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lengua. Bendito sea Dios. Esto fue lo que sucedió en lo que se conoce como el aposento alto. Los que han leído la palabra, que fue una de las primeras manifestaciones de los dones. El Señor se va, lo crucifican, resucita, asciende y les delega la función a los que habían creído, a los apóstoles que conocemos. El apóstol toma la vocería y comienza a hablarle al pueblo, a predicarle el evangelio. ¿Qué es Jesús? ¿Qué ha sucedido? ¿Dónde está Dios? ¿Cómo obra Dios? ¿Cómo se han hecho las cosas? Todo comenzó a predicarles. En alguna parte de esas predicaciones, estando reunidos ellos en ese lugar al que se le llamaba aposento alto, se manifestó el Espíritu Santo y le dio el don de lenguas. Hay lenguas angelicales y hay lenguas naturales. Ahí se manifestó a través de lenguas naturales. Por eso es lo que han leído, entienden o han escuchado que la palabra dice que aquellas personas que estaban ahí los escuchaban hablar en sus propias lenguas. Es decir, el que era natural de una región escuchaba que la persona hablaba con el lenguaje natural de esa región y así sucesivamente. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? A la predicación del Evangelio del apóstol por orden del Señor Jesucristo le siguieron las manifestaciones de los dones. Eso fue lo que sucedió y no sucedió otra cosa. Más, y después te lo explicaré, los dones pasarán. Así que el fin no es el don, el fin es la palabra revelada para que tú seas convertido en tu corazón. Amén. Bueno, eso fue lo que se dio ahí en la iglesia primitiva. Y hasta nuestros días sigue el curso porque Dios no es Dios de variación. No hay sombra de variación en él. Amén. Primera de Corintios 14:21. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Por eso te estoy diciendo que el Señor derramó todo su poder sobre la humanidad. Ya Él se manifestó y se está manifestando porque Él vive en su casa y su casa es la iglesia. ¿Amén? Y el hombre no vio, no escuchó, le faltó sensibilidad espiritual para entender las cosas de Dios. Amén. Entonces él había dicho en el Antiguo Testamento lo que había de suceder, así como habló de Jesús y todo lo que había de suceder, ahora habla de la iglesia y todo lo que había de suceder. Y dice acá claramente, en otras lenguas y con otros labios. Él está hablando del don de lenguas que Dios da a la iglesia, ¿ven? Al que cree. Ese don de lenguas tiene interpretación y a través de ese don de lenguas Él muestra su sabiduría y revela su evangelio para que nosotros podamos predicarlo, ¿ven? Así como los demás dones. Él dice que incluyendo ese tipo de fenómenos extraordinarios, la gente no se va a percibir. Él ya se mostró y se muestra y se sigue mostrando con la sensibilidad, con la sencillez y con la simpleza que tú me estás escuchando. Está Dios en su casa. Amén. Hechos 13, 40 y 41. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Él está haciendo referencia al versículo que te estoy mostrando, que Dios se iba a manifestar a través de su iglesia, a través de dones, y ni siquiera iban a escuchar. Pero acá el predicador está amonestando a la gente que escucha para que no caigan en esa. El que no cree, que no crea. Usted dele para adelante. No es que usted cree. Uno cree con el corazón y en el corazón no entra más nadie. Bendito sea el Señor. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguno os la contare. ¿Cuál es la obra? La obra de Dios. Creciendo en la obra de Dios. ¿Saben? La iglesia por la que Jesús se dio, pero dice él, no van a creer, muchos no van a creer.
Habacuc 1:5 y terminamos. Aquí es donde está la referencia del que te está hablando el predicador, porque fue a través de los profetas que él habló siempre, siempre fue así. Habacuc 1:5, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. ¿De qué obra está hablando? De Jesús, de su venida, de la iglesia, de la constitución, de los dones, de las señales, de los prodigios. De eso está hablando. Porque ya Él está acá y está manifestándose. Bendito sea Dios. Te quiero decir, sobre todo a ti que eres nuevo, que Dios no es, la iglesia no es una obra terminada. La iglesia se va construyendo, dice el Señor. Estamos sacando, Dios dice que Él está sacando al hombre natural de sus sentimientos, pensamientos y emociones carnales a llevarlo al terreno espiritual. Y eso no es fácil. Bendito y bienaventurado sea el Rey de Reyes y siempre Señor de Señores. Bendito seas tú que estás escuchando y seguirás escuchando la palabra de esta profecía. Te damos gracias por estar ahí. Te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo que te afirmes en sus cosas, que lo tomes en serio y que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima semana si Jehová nos los permite. Amén.